días, amados hermanos. Iglesia del Señor, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema para hoy que hemos titulado se llama Plantado junto a la palabra. El Salmos 1, del versículo 1 al versículo 3, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bien, hermanos, en este pasaje vemos dos hilos conductuales, los cuales nos llevan a lugares específicos. Dicho de otra manera, este pasaje nos muestra cómo en la vida podemos elegir estar haciendo las cosas que deshonran a Dios, nos van a llevar a perecer, y perecer en el sentido de la palabra de Dios. Pero si tomamos el camino de hacer las cosas bien, las cosas que agradan y que honran a Dios, entonces alcanzaremos la gracia delante del Señor, que acá nos dice que prosperaremos. Por ejemplo, en la ruta de la vida que deshonra a Dios, tenemos que durante el transcurrir de los días de nuestra vida hasta aquí, estoy más seguro que has pasado por tener cercano a ti personajes que no precisamente tuvieron un buen consejo para ti. Personas que hoy por hoy, si pudieras, en un solo instante erradicarías de tu vida de un 2x3. Pero no es solo eso, sino que es muy probable que también hayas estado al borde de cometer estos consejos que deshonran a Dios. ¿Qué no decir que no has estado en camino de los pecadores? No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir que nunca hemos estado en estos lugares porque a Dios le haríamos mentiroso. Porque tú y yo sabemos bien cuál es el pie con el cual cojeamos. Así que nuestra comparación no debe ser con Hitler o con Mussolini o con Abimael Guzmán. Porque para Dios esta comparación no es válida, sino la comparación que es válida para Dios es que nos comparemos con su palabra, y su palabra siempre será nuestro estándar. Pero por otro lado, ¿qué debemos decir cuando nos dice que no se han sentado en silla de escarnecedores? Quizá tú y yo nunca sepamos que en la silla que hayamos posado, pues quién ha estado sentado antes allí, ¿verdad? Pero no se trata de que esto sea un lugar literal, sino que peor que ello es la posición antes que el lugar, pues la posición del escarnecedor es que maquine todo tipo de maldad contra su prójimo. Si no has estado en ese lugar, entonces tu entorno debe sentirse orgulloso de tener una persona como tú. Si tú y yo evitamos estar o ir por esta ruta de la vida, dice la primera parte del Salmo, que seremos bienaventurados, o dicho de otra manera, seremos inmensamente felices o dichosos. Aunque muy aparte de evitar estar en esta ruta de la vida, es también permanecer y deleitarnos en la ley de Jehová. Y aquí es donde debemos centrar nuestra atención. ¿Es la ley de Jehová nuestra delicia? Y si es nuestra delicia, ¿cuánto tiempo se disfruta de esta delicia del Señor? Una pregunta adicional: ¿cuándo la ley de Jehová se convierte en delicia? Si has leído toda la Biblia, habrás encontrado que hay cosas muy complicadas, difíciles y hasta temerarias para entenderlo. ¿Y cómo eso se convierte en delicia? Hermanos, la delicia no está en que ingerir algo por nuestra boca y que de inmediato llegue a nuestro estómago, sino la delicia está en el masticar lo suficiente, en encontrar el sabor y degustarlo al máximo. Y esto es lo que se debe de hacer con la palabra de Dios. Dice el pasaje que se debe meditar de día y de noche. Esta es la ruta que Dios está estableciendo para sus hijos, para su iglesia. Esta es la ruta que agrada y que honra a Dios. ¿Eres tú de las personas
que has decidido meditar en la palabra de Dios de día y de noche, vale decir, todo el tiempo, la ruta sigue y da el siguiente paso y nos presenta la figura del árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol plantado junto a la cercanía del agua, en el caso nuestro sería que estamos plantados junto a la fuente de la vida, que es la palabra de Dios. Esto, amados hermanos, debe causar que nuestro fruto y nuestro follaje o nuestra vida se evidencie de una manera distinta a la de otros que no tienen esa cercanía. La pregunta es, ¿eres de las personas que permaneces junto a la palabra de Dios? ¿Eres de las personas que te plantas en el escrito está? Esa permanencia y esa manera de plantarse junto a la palabra de Dios da evidencia de que así lo es decir, da fruto y fruto que sobreabunde. ¿Qué opinión crees que las personas tienen de ti? Pero principalmente, ¿qué opinión crees que Dios tiene de ti? ¿Una opinión favorable o una opinión que no te favorece? Termina el pasaje de esta reflexión con la frase, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, todo lo que hagas será de bendición. Dios avalará el trabajo de tus manos, porque todo tendrá el sello de su presencia, saldrá desde su misma fuente. ¿Todo por qué? Por permanecer junto a la palabra de Dios, todo por plantarse junto a la palabra de Dios. No busquemos lo último sin hacer lo primero, sin escoger el camino o la ruta correcta para lograr cómo llegar a la meta que Dios quiere que lleguemos. Dios nos ayude en asirnos de la presencia del Señor. Dios nos ayude en quemar las naves que pareciera que nos dan fortaleza. Dios nos ayude a permanecer en el deleite junto a Cristo. Dios nos ayude a descansar en la palabra y no en nuestras emociones. Dios nos ayude a asegurarnos de su presencia. Y Dios también nos ayude a ver cómo Él se manifiesta en nuestras vidas. Dios te bendiga, amada iglesia.